Cuando una trabajadora de cafetería nota que un pequeño niño tira su comida una y otra vez, intuye que hay algo más allá de un simple capricho. En medio del bullicio diario del comedor, las acciones secretas del niño y sus miedos susurrados insinúan una realidad más oscura, un cuidador cuyos métodos crueles convierten cada bocado en un acto oculto de rebeldía. Un detalle en particular revela una súplica silenciosa por ayuda que nadie más parece escuchar. Antes de compartir esta poderosa historia de una guardiana compasiva decidida a proteger a un niño vulnerable, déjanos saber desde dónde nos estás viendo y si crees que la determinación silenciosa de una persona puede cambiar una vida. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete para más historias de empatía y valentía. Ella había vivido su vida rodeada del zumbido de las cocinas, el roce de sillas metálicas y el murmullo suave que se convertía en caos cuando sonaba la campana del almuerzo. Pero a la señora Clara le gustaba ese caos, lo encontraba reconfortante a su manera. Después de casi 9 años trabajando en la cafetería de la escuela secundaria Pino Verde, había aprendido a detectar patrones: los niños que llenaban sus charolas con papas fritas primero, los que siempre intentaban tomar un chocolate extra, y los que estaban tan perdidos en sus sueños que casi olvidaban comer. También sabía cuando algo no estaba bien. Era como tener un radar interno, un sentido para los problemas que venía de equilibrar demasiados pedidos de comida y los minutos apresurados del día. Y su radar había empezado a sonar con Luis. Era pequeño, pálido, un niño que nunca se movía con el resto del grupo. La mayoría de los niños irrumpían por las puertas del comedor con la sutileza de una estampida de búfalos, pero Luis entraba casi como un fantasma y se formaba al final de la fila. Nunca pedía nada especial, apenas hablaba. Tomaba la comida estándar en su charola, cogía un pequeño cartón de leche con cuidado y se dirigía a un lugar vacío, o a veces cerca de un grupo, solo para bajar la cabeza. Tan pronto como la mirada de la señora Clara pasaba por él, Luis desaparecía. Cuando Luis llegó nuevo a la escuela, ella pensó que era uno de esos niños tímidos que eventualmente encontraría un grupo de amigos. Pero las semanas se convirtieron en meses, y el comportamiento de Luis no cambió. Seguía sosteniendo su charola como si pudiera caérsele, temblando lo suficiente como para que la señora Clara temiera que realmente la dejara caer. Mientras otros abrían sus bolsas de papas y reían con sus amigos, él se sentaba tan callado que era fácil olvidar que estaba ahí. Cuando la señora Clara era más joven, se había considerado una persona sin paciencia para enseñar. Una vez intentó trabajar en una guardería, pero el caos la abrumó. Sin embargo, en la cafetería, ella prosperaba en ese mismo caos, organizándolo, controlándolo lo suficiente para mantener las cosas funcionando. Y se enorgullecía de notar quién comía y quién no. Algunos niños de familias de bajos ingresos llegaban sin dinero para las comidas. La señora Clara hacía su misión personal asegurarse discretamente de que tuvieran una charola, o al menos una fruta y un poco de leche, para que no pasaran hambre. Pero en el caso de Luis, el problema no era la falta de comida, sino lo que hacía con ella. Comenzó a observarlo de cerca, aunque con sutileza. Tan pronto como Luis creía que nadie lo miraba, deslizaba todo de su charola a la basura, a veces poco a poco, otras de una sola vez. Era inquietantemente silencioso como lo hacía, nunca llamaba la atención ni dejaba que ningún miembro del personal lo viera. Pero la señora Clara lo notaba. Vio cómo tiraba un sándwich perfectamente bueno y se iba sin darle un solo mordisco. Observó cómo dejaba el cartón de leche sin abrir y lo arrojaba al salir. Día tras día, Luis mantenía este patrón de apenas tocar la comida. Al principio, ella sospechó que podría ser quisquilloso. Tal vez no le gustaban las comidas de la cafetería. Había visto niños así antes. Un chico el año pasado se negaba a tocar nada que no fueran sándwiches de crema de cacahuate traídos de casa, otro insistía en pelar cada pedacito de piel de la fruta. Pero Luis no se quejaba, no intercambiaba su comida, no pedía porciones diferentes ni alternativas sin gluten. En cambio, parecía casi asustado. Había una tensión en su postura que la señora Clara reconocía de las veces que había visitado un hospital o un centro de terapia. Era como las personas se preparaban cuando esperaban dolor. Un miércoles por la tarde, la señora Clara reunió valor para acercarse a él. El comedor se estaba vaciando mientras la última ola de niños ya había tomado su almuerzo. Luis estaba solo en una mesa en la esquina, con su charola frente a él, 2 nuggets de pollo y una bolsa de zanahorias. Jugaba con las zanahorias, sin comerlas. Ella carraspeó suavemente. «Hola, pequeño», dijo con suavidad, asegurándose de agacharse un poco para no parecer intimidante. «¿Estás bien hoy?» Luis levantó la mirada, sus ojos mostrando un destello de pánico antes de bajarlos rápidamente. «Estoy bien», murmuró. Ella le ofreció una sonrisa cálida y señaló las zanahorias.
¿No tienes hambre?, preguntó, manteniendo un tono casual. La próxima semana tendremos mini tacos, si no te gustan los nuggets, tal vez te gusten esos. Él se puso rígido. Está bien, susurró. No tengo mucha hambre. Luego, casi demasiado bajo, añadió. Si me lleno, ella piensa que estoy escondiendo cosas. La señora Clara sintió un nudo en el estómago. Estuvo a punto de preguntarle a quién se refería, que estaba escondiendo, pero Luis pareció cerrarse inmediatamente, como si estuviera aterrado de haber dicho demasiado. La señora Clara lo observó un momento más, preguntándose si presionarlo empeoraría las cosas. Decidió dejarlo estar. Está bien, dijo con gentileza. Si necesitas algo, me avisas, ¿de acuerdo? Él asintió, sin mirarla. Ella se retiró, con el corazón apesadumbrado por una preocupación que no podía expresar del todo. Esa noche, trató de convencerse de que solo había sido un comentario extraño. Los niños decían cosas raras todo el tiempo, tenían imaginación, inventaban excusas. Sin embargo, la señora Clara sabía por experiencia que a veces un pequeño comentario extraño era una ventana a un problema mucho mayor. Al día siguiente, lo vigiló aún más de cerca. Luis llegó a la fila, se puso al final, aceptó una charola sin decir una palabra y se alejó. Ese día, la señora Clara no estaba en la caja, así que tuvo libertad para recorrer el comedor, revisando a los niños. Efectivamente, después de que Luis encontró una mesa, lo vio deslizar el contenido de su charola dentro de su mochila, unas servilletas envueltas alrededor del sándwich, zanahorias escondidas en los bolsillos laterales. Luego, con la misma habilidad de siempre, tiró la leche sin tocar al bote de basura. Ella observó cómo guardaba las servilletas en su mochila como si fueran algo prohibido. Más tarde, se escabulló para hablar con la enfermera de la escuela, su amiga Carmen. Si alguien tenía una idea de lo que podría estar pasando con Luis, sería la enfermera Carmen. La señora Clara tocó ligeramente la puerta del consultorio de la enfermera. Carmen estaba reorganizando una pila de papeles. Levantó la vista, vio la expresión de la señora Clara y frunció el ceño. ¿Pasa algo?, preguntó. La señora Clara dudó, luego cerró la puerta detrás de ella. ¿Es ese chico, Luis? ¿Ha venido mucho por aquí? Carmen suspiró y sacó una carpeta. Más de lo que nos gustaría, dijo. Se ha desmayado 2 veces en el último mes durante la clase de educación física. Servicios de Protección Infantil vino a revisarlo hace 2 meses, pero la cuidadora insistió en que era solo una dieta especial por razones espirituales, lo llama un plan de comida restringido. Y como Luis todavía estaba dentro de un rango de peso vagamente saludable, lo dejaron pasar. La señora Clara sintió que se le apretaba el pecho. No está sano, dijo con firmeza. Tiene ojeras, apenas puede mantenerse derecho algunos días. Lo sé, dijo Carmen en voz baja, pero sin pruebas concretas de que lo están matando de hambre o maltratando, no pueden hacer mucho. Hicieron una revisión básica. La cuidadora dijo que le dan comidas caseras en casa, que la familia sigue una rutina dietética especial. No vieron moretones visibles ni nada, así que cerraron el caso. La mente de la señora Clara regresó al momento en que Luis se puso rígido cuando mencionó nuevas opciones de comida, como dijo, si me lleno, ella piensa que estoy escondiendo cosas. Sintió una oleada de enojo que la hizo apretar los dientes. Algo está definitivamente mal, dijo. Carmen asintió. He hecho lo que puedo. Documenté sus desmayos, recomendé una evaluación más profunda, pero, se interrumpió, frustrada. La señora Clara tomó una nota adhesiva del escritorio de Carmen. ¿Puedo tomar una de estas?, preguntó. Claro. Carmen observó mientras la señora Clara escribía unas palabras, lunes, tira charola. Martes, sin almuerzo. ¿Qué es eso? La señora Clara arrancó la nota. Voy a llevar un registro, dijo. Quiero ver si hay un patrón. Carmen frunció los labios. Ten cuidado. No queremos que parezca que estamos acosando al niño. La señora Clara entendió. No quería hacerle la vida más difícil a Luis, pero también sabía que si nadie prestaba atención, la situación podría empeorar. Dio una palmada en el brazo de Carmen, prometió ser discreta y regresó a su puesto. La semana siguiente, la señora Clara amplió su registro secreto para incluir más detalles, la charola de Luis cada día, qué comida era, si bebía algo. Anotó sus comentarios cuando los escuchaba,
tomó nota del moretón en su muñeca que vio cuando él alcanzó una servilleta, y como a veces desaparecía al baño después del almuerzo solo para regresar con una charola limpia que debía haber desechado. Cada día, el peso de sus observaciones silenciosas se hacía más pesado. En las reuniones del personal, la señora Clara intentó expresar sus preocupaciones al director, el señor Morales, un hombre decente que tendía a evitar conflictos si implicaban una posible demanda o queja oficial. Escuchaba educadamente, pero tenía poco que ofrecer. No podemos acusar a un cuidador sin pruebas, repetía cada vez. Hemos documentado que podría tener problemas de azúcar en la sangre, pero la cuidadora dice que tienen su propio especialista. No hay mucho que podamos hacer. La señora Clara intentaba argumentar, pero siempre sentía que chocaba contra un muro. Mírenlo, suplicaba. Está aterrado de comer. ¿Quién le tiene miedo a comer a menos que haya un castigo involucrado? Pero el señor Morales se mantenía en la misma línea, sin una evaluación formal o moretones que indiquen abuso, no podían forzar el asunto legalmente. Sus manos estaban atadas. En esas semanas, la señora Clara se encontraba despierta por las noches, repitiendo en su mente los pequeños gestos ansiosos de Luis, cómo se estremecía al mencionar una segunda porción, como el sonido de una charola cayendo lo hacía saltar de su asiento. Quería hacer algo más directo, tomar fotos, contactar a las autoridades de nuevo, cualquier cosa. Pero era solo una trabajadora de cafetería, y el sistema ya había ignorado las preocupaciones de la enfermera. Temía que presionar demasiado sin pruebas contundentes pudiera generar una reacción negativa o, peor aún, alertar a la cuidadora, quien podría ser aún más dura con Luis. Eventualmente, la señora Clara decidió que, si no podía confiar en los canales formales, encontraría una manera de hacerlo de manera informal. Comenzó quedándose después de clases más tiempo de lo habitual, fingiendo actualizar inventarios, reorganizar suministros. En secreto, esperaba ver si Luis revelaba alguna pista más. Su paciencia dio frutos una semana después, cuando notó que Luis siempre iba al consultorio de la enfermera a la misma hora después de clases, algo sobre una revisión rutinaria o una queja leve. Luego, en lugar de dirigirse a su autobús, se escabullía detrás del edificio. La señora Clara lo siguió desde la distancia, con el corazón latiendo fuerte. Escondido detrás de los contenedores de basura en la parte trasera de la escuela, vio a Luis agachado, desdoblando un montón de servilletas de papel. Estaba demasiado lejos para ver exactamente qué había dentro, así que se acercó silenciosamente. Fue entonces cuando lo vio, los restos de algunos bocadillos a medio comer, barras de grenoule tan aplastadas que se habían convertido en polvo en algunos lugares, una corteza de pan mosa y tal vez un poco de un vaso de fruta. Luis los estaba devorando en pequeños mordiscos frenéticos. La escena le rompió el corazón. Este niño no solo estaba evitando la comida de la cafetería, estaba hambriento, tan hambriento que comía sobras detrás de un basurero solo para sobrevivir. Se le apretó la garganta y no se dio cuenta de que había soltado un jadeo hasta que él se giró, sobresaltado, y dejó caer el resto de la comida al suelo. No comí en el almuerzo, dijo con lágrimas en la voz, como si le suplicara que no lo acusara. Lo prometo, no mentí. No mentiste, pequeño, dijo la señora Clara suavemente, arrodillándose a su lado sin importar el olor a basura podrida. Puedes comer, está bien que comas. Él la miró con un miedo tan crudo que ella sintió lágrimas en sus propios ojos. Si mi estómago está grande, ella lo revisa, susurró. Si estoy lleno, dice que debo estar escondiendo cosas, y entonces hace la limpieza. Si miento, es peor. La señora Clara extendió la mano con suavidad, pero él se apartó como si esperara un golpe. ¿La limpieza? Preguntó en voz baja. ¿Qué quieres decir? Ella me hace tomar unas pastillas, respondió, cada palabra temblando en sus labios. Dice que son para limpiar mi interior del mal, pero me hacen doler mucho el estómago. Y si cree que miento sobre tener hambre, me encierra en el closet o en el sótano, o me hace el remojo con vinagre. Una oleada de repulsión recorrió a la señora Clara. Reconoció las señales de un abuso psicológico y físico severo. Quería nada más que levantarlo y prometerle que todo estaría bien, pero sabía que no era tan simple. Lo siento mucho, dijo, con la voz temblorosa. Pero necesitas ayuda, Luis, ayuda de verdad. Él parpadeó, todavía agachado en el pavimento. Nadie me cree, dijo, abrazándose a sí mismo. La trabajadora social dijo que mi peso está bien, así que significa que estoy bien. La señora Clara tragó el nudo en su garganta, su mente zumbando de furia por el fracaso del sistema. Se acabó, prometió. Yo te ayudaré, lo prometo.
Esa noche, escribió un nuevo informe detallando todo lo que había visto, a Luis detrás de los basureros, los restos de comida, sus palabras sobre pastillas y castigos, los moretones visibles en sus costillas que había vislumbrado cuando levantó su camisa. Adjuntó su propio testimonio, las notas de la enfermera Carmen y las notas adhesivas que había estado recolectando durante meses sobre los almuerzos no tocados de Luis. Incluso incluyó un par de fotos que había tomado discretamente de él depositando charolas enteras en la basura. Luego, con dedos temblorosos, lo envió a servicios de protección infantil en línea, seleccionando la categoría de mayor prioridad. 2 días después, recibió la respuesta oficial: el caso había sido cerrado anteriormente, las declaraciones de la cuidadora sobre su estilo de vida dietética holística estaban archivadas y no había nueva evidencia sustancial de daño directo. La señora Clara casi explotó de frustración. Todo el sistema estaba ignorando las señales. Claro, no estaba peligrosamente por debajo del peso según alguna tabla oficial, pero la señora Clara sabía la diferencia entre un niño sano y uno desnutrido. Había visto los moretones, la mirada hueca en sus ojos, el cansancio, todo gritaba abuso. Pasó una noche sin dormir pensando en cómo romper esa barrera. Fue entonces cuando decidió pedir ayuda a alguien que podría ser más invisible que ella. Reclutó a Amira, una estudiante de 7º grado que ayudaba como voluntaria en la cafetería después del almuerzo. Amira era callada, observadora y ferozmente protectora con sus amigos. La señora Clara había notado que Amira una vez ayudó a un niño más pequeño que estaba siendo molestado, simplemente guiándolo lejos sin hacer un escándalo. Si alguien podía hacer una vigilancia discreta, sería ella. Amira, dijo la señora Clara una tarde, necesito un gran favor. ¿Conoces a Luis, ese chico de 6º grado que siempre está solo? Amira asintió. No sé, parece asustado, dijo suavemente. Exacto. Necesito una foto de ese pequeño cuaderno negro que siempre lleva consigo cuando va a la enfermera. ¿Lo has visto? Amira frunció el ceño. Lo lleva muy pegado al pecho. No sé si pueda acercarme sin asustarlo. La señora Clara le dio una mirada tranquilizadora. Si no es seguro, no lo hagas. Pero si encuentras un momento, solo una foto rápida de alguna página dentro ayudaría. A veces lo que los niños escriben puede probar que algo está mal. Amira se mordió el labio, asintió y dijo: voy a intentarlo. Al día siguiente, la señora Clara encontró un papelito en su puesto. Era de Amira, indicándole que revisara su teléfono. La señora Clara abrió la foto que Amira le había enviado. Estaba un poco borrosa, probablemente tomada a prisa, pero aún podía distinguir fragmentos de escritura: comida igual a llenura igual a exposición. Exposición igual a castigo igual a limpieza. Debajo, una lista de castigos con un código críptico: mentí sobre llenura igual a un remojo con vinagre. Pedí un bocadillo igual a 2 horas en el closet. Demasiada energía igual a sin cobija. No era solo una dieta, era un ritual de control y castigo. Luis vivía bajo un sistema retorcido donde cualquier señal de hambre normal o incluso energía infantil se trataba como un pecado que requería limpieza. La señora Clara contuvo las lágrimas y de inmediato reenvió la foto a su sobrina, una enfermera pediátrica en un hospital grande de la ciudad. Le preguntó: ¿es esto suficiente para presentar una anulación obligatoria? Por favor, haz algo, este niño está en serio peligro. Su sobrina la llamó en 1 hora, con la voz temblando de rabia y preocupación. Voy a notificar al equipo de defensa infantil de nuestro hospital, dijo. Tenemos reporteros obligatorios aquí, lo escalaremos, no te preocupes. Esa misma tarde, la señora Clara vio un alboroto en el campus. 2 oficiales de protección infantil, acompañados por un profesional médico, llegaron para hablar con Luis. Lo sacaron de clase justo antes del almuerzo. El señor Morales, claramente sorprendido, se acercó a la señora Clara con un leve pánico. ¿Hiciste algo?, susurró, mitad acusando, mitad impresionado. Están investigando, dijo la señora Clara, cruzando los brazos. Tienen la página de ese cuaderno negro, finalmente podríamos tener suficiente para probar que está en riesgo. El señor Morales asintió, aliviado pero cauteloso. Esperemos que sea suficiente. Varias horas después, la señora Clara pasó de nuevo por el consultorio de la enfermera. La puerta estaba entreabierta. Dentro, vio a Luis acostado bajo una manta en la camilla, se veía tan pequeño, tan cansado. Los oficiales de protección infantil le habían hecho numerosas preguntas, solo podía imaginar lo estresante que debió haber sido para él.
vas a decírselo, murmuró cuando vio a la señora Clara. Volveré a fallar la prueba. Ella entró al cuarto, arrodillándose a su lado, ignorando sus propias manos temblorosas. No, pequeño, dijo suavemente, con lágrimas en los ojos. Estás a salvo ahora. Él parpadeó, con el cansancio marcado en cada línea de su rostro, y luego cerró los ojos. La señora Clara se quedó con él, pasando una mano suave por su antebrazo, deseando poder quitarle todo su miedo en un instante. Esa noche, la señora Clara se enteró de que Luis había sido llevado al hospital. La cuidadora, su madre adoptiva, fue arrestada. Los cargos iniciales incluyeron poner en peligro a un menor, abuso médico, control coercitivo y negligencia por inanición. La señora Clara sintió un inmenso alivio, como si una ola gigante la hubiera recorrido. Y, sin embargo, la historia no terminaba ahí. Luis necesitaría un lugar a donde ir. El juez que supervisaba el caso buscaría un hogar estable, pero por lo que la señora Clara pudo averiguar, muchos hogares adoptivos potenciales lo habían rechazado, citando problemas de comportamiento basados en registros antiguos que lo etiquetaban como desafiante o difícil. La señora Clara sabía que no era más que trauma disfrazado de desafío, dolor alimentando la etiqueta de dificultad. Fue entonces cuando decidió hacer más que solo presentar documentos. Decidió solicitar su cuidado a largo plazo ella misma. Esto sorprendió al director, sorprendió a la enfermera, pero la señora Clara, que no tenía hijos propios, sentía que había pasado los últimos 9 años viendo a docenas de niños ir y venir, memorizando sus manías alimenticias y ayudándolos a navegar la fila del almuerzo. Entendía una parte del corazón de los niños que otros podrían pasar por alto. Tal vez eso era todo lo que Luis necesitaba, alguien que lo viera como más que un problema. Lo he observado durante meses, le dijo a la trabajadora social. Lo conozco, al menos lo suficiente para quererlo. Quiero mostrarle cómo es estar a salvo. Pero el camino para que eso fuera aprobado fue largo y complicado. A veces, la señora Clara se sentía atrapada en un mar de burocracia, visitas domiciliarias, verificaciones de antecedentes, entrevistas y un sinfín de formularios. Era soltera, vivía en un modesto departamento cerca de la escuela, no tenía la típica casa suburbana con jardín, pero tenía un cuarto extra, un ingreso decente y la convicción inquebrantable de que podía cuidar a este niño. Cada vez que un oficial le preguntaba por qué lo hacía, respondía: porque si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Porque tiene hambre, y no solo de comida. Eso generalmente silenciaba a los escépticos. Mientras tanto, Luis permaneció en el hospital durante casi una semana bajo evaluación médica. El personal descubrió que estaba severamente deshidratado y las pruebas de laboratorio indicaban posibles daños por el uso prolongado de laxantes forzados. La fecha del juicio de la cuidadora estaba programada, pero la señora Clara estaba demasiado enfocada en el bienestar de Luis para pensar mucho en el espectáculo legal. Lo visitaba cuando podía, llevándole pequeños detalles, un oso de peluche del perdido y encontrado de la escuela que nadie había reclamado, un par de libros de rompecabezas para mantener su mente ocupada, y una vez una bolsa de galletas de avena caseras que había horneado cuidadosamente sin sabores intensos que pudieran alterar su estómago. Luis era tímido durante estas visitas, a menudo desviando la mirada o respondiendo con pocas palabras, pero no ocultaba su alivio por su presencia. Si una enfermera decía que necesitaba beber más agua, Luis miraba a la señora Clara primero, como si necesitara su aprobación para creer que estaba permitido. Por supuesto, el personal del hospital tenía instrucciones estrictas sobre los visitantes debido a la situación legal, pero a la señora Clara se le permitía porque los oficiales de protección infantil reconocieron que ella fue quien finalmente rompió el ciclo de inacción. Cada vez que se iba, Luis parecía hundirse en las sábanas del hospital, como si temiera confiar en que la seguridad pudiera durar. Cuando la señora Clara finalmente recibió la noticia de que su solicitud para un cuidado estilo familiar había sido aprobada, un arreglo formal pero inusual, casi se derrumbó de alivio. Se dedicó a preparar su departamento, convirtiendo el cuarto extra en un espacio sencillo pero acogedor. Buscó muebles decentes en tiendas de segunda mano, encontró un pequeño escritorio, lo pintó de blanco y lo colocó junto a la ventana para que Luis tuviera luz natural. Colocó algunos pósters de paisajes tranquilos en las paredes, evitando cualquier cosa que pudiera desencadenar malos recuerdos de reglas rígidas o rutinas forzadas. El día que el hospital liberó a Luis a su cuidado, se sintió más nerviosa de lo que había estado en su vida, incluso más que el día de su boda hace años con un esposo que ahora era un recuerdo lejano. Esperó en la entrada del hospital mientras una trabajadora social escoltaba a Luis hacia afuera. Se veía tan frágil con su suéter oversize, el mismo que lo había visto usar varias veces. Se arrodilló a su nivel. ¿Listo para ir a casa?
Preguntó suavemente, esperando que la palabra casa no lo asustara. Él dudó, mirando su rostro, tal vez intentando evaluar si realmente estaba a salvo. Luego asintió una vez. «Está bien», susurró. Lo llevó en coche a su departamento, dejándolo elegir la estación de radio. Pasaron por una canción pop animada, una pieza clásica, y finalmente se decidieron por una estación que tocaba baladas de rock antiguas. Luis no dijo mucho, solo miraba por la ventana las luces de la ciudad. La señora Clara tragó su ansiedad, prometiéndose en silencio mostrarle que no todos los adultos estaban para hacerle daño. En el departamento, lo llevó a su nueva habitación. «No es mucho», dijo, disculpándose, pero traté de hacerla cómoda. Él entró con cuidado, tocando el escritorio, la colcha, la estantería de segunda mano que había llenado con algunas novelas y cómics. Hubo un momento en que sus ojos se llenaron de lágrimas y rápidamente desvió la mirada, parpadeando rápido. «Gracias», dijo. La señora Clara sintió que su corazón se retorcía. «¿Tienes hambre?», preguntó, y de inmediato se arrepintió de lo directo que sonó. Sabía que él tenía sentimientos complicados con la comida. «Tengo sopa en la estufa, es bastante suave si quieres un poco». Luis se quedó inmóvil. Ella se preguntó si estaría pensando en lo que pasaba cuando intentaba comer en su antiguo hogar. Pero luego asintió. «Sí, por favor», respondió suavemente. Esa simple frase, «sí, por favor», casi la hizo llorar. Lo guió a la cocina, sirvió una pequeña porción de sopa de fideos con pollo y la puso frente a él. Le sirvió un vaso de agua y lo colocó a su alcance, luego se ocupó de reorganizar cosas en la encimera, fingiendo hacer algo importante para que no se sintiera observado. Pero por el rabillo del ojo, lo vio levantar la cuchara y tomar su primer sorbo. Su rostro se tensó brevemente, como si esperara el castigo. Cuando no llegó, tomó otro sorbo, un poco más grande esta vez. La señora Clara lo vio relajarse, aunque fuera solo un poco. Se sentó en la mesa con él, cruzando los brazos con suavidad. «Lo iremos resolviendo», dijo en voz baja, sin querer asustarlo con promesas que tal vez no creería. «Vamos despacio, ¿de acuerdo?». Él la miró, con ojos cautelosos. «Ella me decía que la comida normal está llena de veneno», murmuró. La señora Clara hizo una mueca internamente. «A veces las personas tienen ideas muy equivocadas», dijo. «Pero si te sientes mal o incómodo, me lo dices de inmediato, ¿de acuerdo? Vamos a conseguirte la ayuda que necesitas». Él asintió y volvió su mirada a la sopa. Después de unos minutos, terminó la mitad del tazón, lo que la señora Clara consideró una pequeña victoria. Limpió sus platos, notando cómo él se abrazaba a sí mismo, como si esperara un regaño por haber terminado una comida. En cambio, la señora Clara le dio una sonrisa suave y alentadora. «Buen trabajo», dijo, intentando no exagerar pero queriendo que sintiera que estaba bien comer. Los días siguientes fueron un proceso lento de establecer confianza. Luis dudaba en tomar más de unos pocos bocados en cualquier comida. Cada vez que la señora Clara le ofrecía el desayuno, se congelaba, como si ella fuera a cobrarle por eso. Doblaba meticulosamente cada servilleta después de usarla, a veces guardándolas en su bolsillo, lo que preocupaba a la señora Clara. Sospechaba que era un hábito de supervivencia, guardar servilletas para poder esconder o desechar comida si necesitaba fingir cumplir con su antigua cuidadora. Una noche, sugirió suavemente que ya no necesitaba esconder nada. Él la miró, no dijo nada, pero eventualmente dejó de tomar tantas servilletas. Para el final de la segunda semana, Luis se había sentido lo suficientemente cómodo como para ver películas con ella en el sofá, aunque desde una distancia cuidadosa. La señora Clara decidió reintroducirlo al entorno escolar en pequeños pasos. Organizó una reunión con el señor Morales, el director, quien estaba genuinamente aliviado de ver al niño en un hogar más seguro, y ofreció permitir que la señora Clara lo trajera por mediodía al principio. Luis aún estaba débil, tanto física como emocionalmente. La señora Clara temía que el comedor fuera un campo minado de recuerdos, pero también sabía que no podían evitarlo para siempre. La primera vez que Luis regresó al comedor después de todo lo que había pasado, la señora Clara trató de mantenerse al margen, dejándolo hacer lo que pudiera por su cuenta. Lo observó desde su lugar habitual junto a la fila del almuerzo, intentando no sobreprotegerlo. Cuando entró, hubo un momento de silencio entre algunos estudiantes. Los rumores se habían esparcido sobre por qué Luis había desaparecido y ahora vivía con la señora de la cafetería, como lo llamaban algunos niños. La señora Clara escuchó a algunos susurrar,
pero para su alivio, nadie le dijo nada cruel. Él tomó una charola, ejotes, puré de papa, una pequeña porción de pollo al horno y un chocolate de leche. Encontró un asiento en la esquina más alejada, como solía hacer. Solo que esta vez, la señora Clara no lo dejó perderse de vista. Lo observó mientras miraba la charola por un largo momento, luego, lentamente, tentativamente, tomó un tenedor y probó un bocado de las papas. El corazón de la señora Clara se elevó. Era un solo bocado, pero era mucho más de lo que él jamás se había sentido permitido comer en ese espacio antes. Tomó aire, miró a su alrededor como si esperara una condena, pero nadie le prestó atención negativa. La señora Clara era la única que lo miraba, y le dio un pequeño asentimiento de aliento. Él continuó comiendo, terminando la mayor parte. Cuando se levantó para tirar la charola, la señora Clara lo interceptó discretamente. ¿Cómo te fue?, preguntó suavemente, queriendo respetar su privacidad pero también dejarle saber que le importaba. Él se quedó callado por un segundo, luego desdobló una servilleta de papel y se la entregó, casi como si fuera una nota. Dentro había un dibujo con crayones, 2 charolas, una llena y otra vacía, con una cuchara entre ellas, y la palabra «seguro» escrita debajo. Había un corazón torcido en la esquina. La garganta de la señora Clara se apretó con gratitud y tristeza al mismo tiempo. Luis le dio una pequeña sonrisa, del tipo que le decía que estaba lejos de sanar, pero veía un destello de esperanza. No mentí, susurró, y no me enfermé. La señora Clara quiso abrazarlo ahí mismo, pero se contuvo, no queriendo abrumarlo. Estoy orgullosa de ti, dijo. Guardó el dibujo de la servilleta en el bolsillo de su delantal, sabiendo que lo atesoraría para siempre. Pensó que ese sería el fin del torbellino emocional del día, pero esa tarde, justo después de la última campana, un golpe en la puerta de su oficina en la cafetería la sobresaltó. Abrió y encontró a un hombre de rostro serio con traje, alguien que reconoció como un representante de la administración del distrito. Se presentó como el señor Portillo, del departamento legal. Hemos recibido una notificación de que el abogado de la cuidadora quiere impugnar la remoción, dijo, entrando y bajando la voz. Afirman que usted coaccionó al niño o que está mintiendo sobre el abuso. La rabia inundó las venas de la señora Clara. Tienen los informes médicos, dijo, tratando de mantener la compostura. No hay duda sobre las pastillas forzadas y los moretones. ¿Cómo pueden impugnar eso? El señor Portillo suspiró. Están intentando alegar libertad religiosa para las prácticas de limpieza de la cuidadora. Podrían ir por un argumento de incapacidad mental o al menos intentar reducir los cargos, no estoy seguro. Pero el distrito quería avisarle que podría ser llamada a testificar. El estómago de la señora Clara se retorció. La idea de pararse en una sala de audiencias, enfrentando a esa cuidadora, describiendo todo el sufrimiento de Luis en detalle, la ponía nerviosa. Pero estaba dispuesta a hacerlo si eso significaba mantener a Luis a salvo. Por supuesto que testificaré, dijo con firmeza. El señor Portillo le dio un asentimiento breve. Lo apreciamos. Solo tenga en cuenta que la defensa podría atacar su credibilidad, sugerir que es una trabajadora de cafetería demasiado involucrada sin formación formal en psicología infantil, hizo una mueca. Podría ponerse personal. No me importa, dijo la señora Clara, endureciendo la mandíbula. Haré lo que sea necesario. Y así comenzó una nueva ola de tensión. La señora Clara trató de no dejar que nada de esto se filtrara en su nueva rutina con Luis, no quería que él se preocupara. El niño ya estaba al límite después de años de que le dijeran que mentir sobre el hambre significaba castigo. Pero la señora Clara notó que tenía problemas para dormir. Se despertaba de golpe, a veces llamaba suavemente en medio de la noche. Ella iba a su cuarto, se sentaba al borde de su cama, le frotaba la espalda. Él nunca decía de qué trataban las pesadillas, pero no necesitaba preguntar, tenía una buena idea. Durante esas noches, le susurraba palabras de consuelo. Está bien, estás a salvo aquí. Nadie va a hacerte daño. A veces, él parpadeaba con lágrimas en los ojos y no decía nada. Una noche particularmente difícil, lo encontró acurrucado en la esquina de su cuarto a las 2 de la mañana, temblando. Se veía tan asustado que el corazón de la señora Clara casi se rompe de nuevo. Ella va a estar muy enojada, susurró. No, pequeño, dijo la señora Clara, manteniendo su voz suave y calmada. No puede tocarte ahora. Está en la cárcel, no va a volver. Él parpadeó, como si no pudiera creerlo. Ella dijo que siempre sabe si estoy lleno.
Dijo que mi cuerpo se lo diría. La señora Clara contuvo las lágrimas. Tu cuerpo es tuyo, susurró, extendiendo una mano. De nadie más. Es tu decisión comer, tu decisión descansar. Él pareció relajarse un poco con sus palabras, aunque el miedo aún persistía en sus ojos. Lo guió de vuelta a la cama, cubriéndolo con la sábana. Finalmente se durmió, mientras la señora Clara se quedó con él, su mente girando con enojo hacia un sistema que había permitido que esto sucediera, gratitud porque al menos se había resuelto parcialmente, y ansiedad por las próximas batallas legales. La rutina de la cafetería continuó siendo el ancla de la señora Clara durante el día. Se aseguraba de que la integración de Luis a la vida escolar fuera lo más suave posible, acompañándolo a clases si necesitaba apoyo moral o hablando con los maestros para que fueran sensibles a sus desencadenantes. La mayoría del personal intentaba adaptarse, algunos padres alzaban las cejas ante el arreglo, pero a la señora Clara no le importaba el chisme, siempre y cuando Luis estuviera a salvo. Un día, unas 3 semanas después de que Luis salió del hospital, la señora Clara recibió una llamada en casa por la noche. Era el abogado del Centro de Defensa Infantil, informándole que el abogado de la cuidadora había programado una audiencia en la corte para argumentar por la libertad bajo fianza y posibles derechos de custodia pendientes del juicio. La señora Clara se sintió físicamente enferma. Imaginó a Luis siendo devuelto, un escenario impensable. El abogado le aseguró que el juez tenía acceso a los informes médicos, el cuaderno negro y las declaraciones de la señora Clara, pero aún así ella sintió un nudo de temor en el estómago. Se preocupaba por la habilidad manipuladora de la cuidadora, como el sistema los había desestimado antes, o como extrañas afirmaciones religiosas o holísticas a veces torcían las líneas legales. No le mencionó la audiencia a Luis hasta el día anterior, cuando él escuchó un fragmento de su conversación telefónica con la enfermera Carmen y preguntó en voz baja. ¿Voy a volver con ella? El terror en sus ojos era inconfundible. No, le aseguró la señora Clara. No dejaré que eso pase. Se dio cuenta de lo ingenuo que sonaba, porque al final la corte decide, pero se negó a mostrar dudas frente a Luis. Él había sido traicionado por adultos suficientes veces, no añadiría a eso. Al día siguiente, llevó a Luis a la escuela como de costumbre, luego se cambió a ropa más formal en el baño del personal. La enfermera Carmen aceptó cuidar a Luis después del almuerzo mientras la señora Clara asistía a la corte esa tarde. Se apresuró al centro, con los nervios destrozados, determinada a defenderlo sin importar qué. La audiencia fue corta pero intensamente dolorosa. La cuidadora estaba sentada con un uniforme naranja, fulminándola con la mirada. La señora Clara trató de no cruzar la mirada con la mujer, enfocándose en el juez y los abogados. Respondió a sus preguntas con calma, sí, había observado a Luis tirar comida diariamente, sí, lo había visto personalmente buscando sobras detrás de la escuela, sí, lo había escuchado decir que lo forzaban a purgarse o a pasar hambre. Relató la evidencia del cuaderno negro sobre los castigos. El abogado de la cuidadora intentó presentarlo como afirmaciones exageradas de una empleada de cafetería bien intencionada pero sin formación. La señora Clara se mantuvo firme, haciendo referencia a los documentos médicos. Estuvo a punto de romper en llanto al describir cómo Luis tenía moretones en las costillas, cómo lo manipulaban con afirmaciones de que su cuerpo lo delataría. Al final, el juez negó la fianza para la cuidadora y se negó a considerar devolver a Luis a su cuidado, citando evidencia sustancial de una amenaza directa al bienestar del niño. La señora Clara dejó escapar un suspiro tembloroso mientras una ola de alivio la recorría. Corrió de regreso a la escuela, donde Carmen la recibió en el consultorio de la enfermera con una sonrisa cansada. «Lo lograste», dijo Carmen, dando una palmada en el brazo de la señora Clara. «Está a salvo por ahora». La señora Clara le agradeció en voz baja y luego fue a buscar a Luis en su salón de ciencias de 6º grado. La maestra la dejó entrar. El niño levantó la vista desde su pupitre, su rostro inmediatamente tenso, buscando en sus ojos alguna señal. La señora Clara asintió suavemente, el alivio apretándole la garganta. «Todo está bien», articuló sin sonido. Los hombros de Luis se relajaron visiblemente. Tal vez no entendía los detalles de la audiencia legal, pero comprendía lo suficiente para saber que no lo enviarían de vuelta. Ella le ofreció una pequeña sonrisa y luego salió, dejándolo terminar su clase en paz. Los siguientes meses en el departamento de la señora Clara fueron un lento viaje de sanación. Luis comía con más regularidad, aunque seguía luchando con una intensa ansiedad. La señora Clara descubrió que tenía pesadillas sobre la cuidadora revisando su estómago o forzándolo a tragar pastillas. A veces temía cerrar la puerta del baño por completo, asustado de que alguien pensara que estaba vomitando o escondiendo algo.
La señora Clara intentó guiarlo suavemente hacia la terapia. Al principio, mencionarla lo hacía cerrarse, tal vez asociándola con las supuestas sesiones de terapia de la cuidadora, que en realidad habían sido rituales de castigo retorcidos. Eventualmente, con la ayuda de un psicólogo infantil recomendado, Luis comenzó a separar la idea de una terapia real de ese trauma. Empezó a confiar en que los profesionales podían ayudarlo en lugar de hacerle daño. Mientras tanto, la señora Clara equilibraba sus deberes en la cafetería, estas nuevas responsabilidades perentels y un torbellino de emociones que no podía nombrar del todo. Se sentía furiosa porque el sistema lo había pasado por alto durante tanto tiempo, agradecida de tener la oportunidad de intervenir, aterrorizada de fallarle y determinada a no hacerlo. Los dos navegaban pequeños momentos cotidianos juntos, como ir al supermercado. Al principio, Luis entró en pánico en el pasillo de los cereales, abrumado por la cantidad de opciones. ¿De verdad puedo elegir?, preguntó, incrédulo. La señora Clara tuvo que asegurarle que sí, que podía elegir el cereal que quisiera y que no había una penalización por escoger algo que no fuera completamente natural o sin azúcar. Lo observó poner su mano en una caja de hojuelas azucaradas y mantenerla ahí, con lágrimas a punto de brotar. Ella fingió no notarlo, dejándolo tener ese momento de realización silenciosa de que la normalidad no venía con castigo. Algunos días eran más difíciles. Luis tenía flashbacks desencadenados por cosas pequeñas, como el ruido de una charola en la cafetería o la mención de limpieza en una conversación casual entre estudiantes. Una vez tuvo un ataque de pánico en la clase de educación física cuando sintió un calambre en el estómago, pensó que significaba que estaba fallando la prueba. La señora Clara pasó su descanso calmándolo, recordándole que su cuerpo solo se estaba ajustando a comidas normales. Se aseguró de coordinarse con el consejero escolar para que Luis tuviera la opción de salir de clase si se sentía abrumado. Lentamente, comenzó a sonreír más a menudo. Por supuesto, el caso de la cuidadora se prolongaba en los tribunales, declaraciones, evaluaciones de salud mental, argumentos sobre la capacidad de la cuidadora para ser juzgada. La señora Clara hacía lo posible por proteger a Luis de los detalles, aunque los conocía a través del abogado. La defensa de la cuidadora intentó crear una narrativa de una práctica devota que se había excedido, pero los fiscales argumentaron que era abuso claro, no una creencia malentendida. La señora Clara temía la posibilidad de que algún tecnicismo permitiera a la mujer evitar una sentencia dura, pero más que nada, temía su posible liberación. Vivía con esa ansiedad como un zumbido constante en el fondo de su mente. A pesar de esos miedos, la señora Clara intentaba darle a Luis la vida que merecía. Lo animó a unirse a una pequeña actividad después de clases. Él eligió un club de arte que se reunía los jueves. Al principio, la señora Clara temió que lo encontrara demasiado social, pero él se adaptó silenciosamente, sentándose con un pequeño grupo de niños que dibujaban criaturas fantásticas y héroes de cómics. Una tarde, la señora Clara pasó a recogerlo y lo encontró tan absorto dibujando un dragón protector alrededor de un niño vulnerable que no notó su llegada. Ella se quedó ahí, con el corazón hinchado, pensando en cómo esa imagen podría simbolizar todo lo que él sentía. Cuando finalmente él levantó la vista y la vio, se sonrojó pero sonrió tímidamente. Ella le devolvió la sonrisa, dándole un pulgar arriba. Para principios de la primavera, la señora Clara podía ver un cambio notable en la salud de Luis. Sus mejillas tenían un poco más de color, sus hombros parecían menos encorvados y ya casi no se desmayaba. Seguía siendo delgado, seguía siendo cauteloso, pero ya no era el frágil fantasma de un niño que antes se estremecía ante la cercanía de cualquier adulto. Cada vez que pasaba por la fila de la cafetería, la señora Clara se recordaba a sí misma no sobreprotegerlo. Se obligaba a dejarlo elegir lo que quería, de la manera que quería. Algunos días solo tomaba fruta y un pequeño cartón de leche, mientras que otros días llenaba su charola con algo más atrevido, como filetes de pollo picante. Ella no lo cuestionaba, no lo presionaba, solo le hacía saber que estaba ahí si necesitaba algo. La mayoría del tiempo, él estaba contento de comer en silencio, y la señora Clara no veía señales de que estuviera escondiendo o tirando su comida. El drama alrededor del juicio alcanzó su punto álgido cerca del final del año escolar. La señora Clara fue convocada a testificar de nuevo, esta vez en una audiencia más formal con posibles jurados presentes. A regañadientes, arregló que un sustituto manejara las tareas de la cafetería por un día y dejó a Luis al cuidado de Carmen. Esta audiencia se sintió aún más intimidante que la anterior. La cuidadora estaba ahí, encadenada pero presente, y el abogado defensor interrogó a la señora Clara con preguntas sobre sus calificaciones, su interés personal en el asunto, incluso sugiriendo la posibilidad de un incentivo financiero por acoger a Luis.
La señora Clara se mantuvo firme, negándose a dejar que torcieran sus palabras. Describió en detalle cómo había visto los moretones, el miedo, la eliminación de comida, y cómo el cuaderno negro de la cuidadora detallaba castigos que desafiaban cualquier noción de práctica espiritual legítima. A mitad del contrainterrogatorio, la cuidadora estalló en un arranque, acusando a la señora Clara de haber llevado a Luis a la glotonería y corromper su pureza. El juez ordenó rápidamente que se callara, y el abogado defensor se disculpó, pero la señora Clara pudo ver los ojos de la cuidadora ardiendo de odio. Sintió un escalofrío, pero esa exhibición cruda de rabia solo subrayó todo lo que la señora Clara había estado diciendo. Cuando la audiencia terminó, la señora Clara casi colapsó de agotamiento emocional. Afuera de la sala, el fiscal la alcanzó. Fue intenso, dijo, pasándose una mano por la boca, pero estuviste sólida ahí arriba. Estás haciendo algo bueno. Gracias, respondió en voz baja, con la voz ronca por horas de testimonio. Solo quiero que esté a salvo. El fiscal le ofreció una media sonrisa. Tengo un buen presentimiento sobre este resultado. Aguanta. Después de que la escuela terminó ese día, la señora Clara le dijo a Luis que todo había salido bien en la corte, que no necesitaba preocuparse. Trató de no hablar mucho sobre el estallido de la cuidadora, no queriendo asustarlo. En cambio, cambió la conversación a una pequeña victoria. Luis había pasado todos sus exámenes de fin de año, aunque con algunas modificaciones. Se iluminó un poco, orgulloso y sorprendido. La señora Clara preparó una cena especial esa noche, pasta con salsa marinara y una ensalada sencilla a un lado. Le dijo a Luis que era una pequeña celebración. Él aún se acercó a la comida con cautela, pero la señora Clara pudo ver las comisuras de su boca insinuando una sonrisa genuina. Pequeños pasos hacia adelante. Llegó el verano. La señora Clara continuó trabajando en la cafetería durante las vacaciones, ya que la escuela ofrecía programas de comidas de verano para los niños locales. Luis la acompañaba ocasionalmente, ayudando a apilar charolas o limpiar mesas. Todavía se sobresaltaba con ruidos fuertes, pero la señora Clara notó que estaba más a gusto en ese entorno familiar, tan diferente ahora que las clases no estaban en sesión. Por las tardes, intentaba planear pequeñas salidas. Lo llevó al parque local, donde él descubrió un interés oculto en tratar de identificar aves. Un día, se apresuró a señalar un cardenal rojo posado en una rama, su emoción eclipsando su cautela habitual. La señora Clara sintió una ola de alivio al verlo empezar a descubrir pasatiempos. Otra vez, visitaron un pequeño museo en la ciudad, y Luis se fascinó con una exhibición sobre vida marina. Miraba las fotografías gigantes de arrecifes de coral como si viera otro mundo. La señora Clara dijo suavemente: ¿Sabes? Tal vez algún día podamos viajar para ver lugares como este en la vida real. Los ojos de Luis se abrieron de par en par, la idea de viajar parecía estar más allá de lo que había imaginado para sí mismo. Pero no importaba cuán normales se sintieran a veces sus días, la señora Clara sabía que el juicio se cernía como una nube de tormenta. De vez en cuando recibía una llamada del fiscal con una actualización, siempre era la misma historia: el abogado de la cuidadora intentaba presentar mociones, posponer o culpar a otros. Pasó otro mes, y la señora Clara comenzó a temer que la defensa de la cuidadora pudiera presionar por un acuerdo de culpabilidad o una sentencia leve. Intentaba no dejar que ese miedo se filtrara en su vida con Luis. Una noche, la señora Clara estaba revisando algunos papeles para su tutela adoptiva cuando Luis se acercó tímidamente. Sostenía un pedazo de papel en la mano, doblándolo y desdoblándolo con energía nerviosa. ¿Qué es eso?, preguntó suavemente. Él se lo extendió. Era un folleto para un club de senderismo de verano que se reunía una vez a la semana en una reserva natural local. ¿Crees que podríamos?, dijo, mordiéndose el labio. La señora Clara tuvo que tomarse un momento para recuperarse. Hace unos meses, Luis ni siquiera expresaba sus deseos sin temblar de miedo, ahora estaba pidiendo unirse a una actividad grupal. Sonrió ampliamente. Suena como una gran idea. Me encantaría, nos inscribiremos. Terminaron uniéndose al club juntos. Los sábados por la mañana, conducían a la reserva natural, donde un pequeño grupo de niños y padres se reunía. La primera vez que llegaron, Luis se aferró al lado de la señora Clara, pero pronto comenzó a relajarse. Un padre del grupo enseñó a todos cómo identificar hiedra venenosa, y Luis lo encontró fascinante. Otra madre les mostró cómo rastrear animales por sus huellas. La señora Clara observaba cómo los ojos de Luis se iluminaban, cautivado por estas maravillas simples.
Reflexionó sobre cómo, no hace mucho, él había estado detrás de un basurero buscando sobras por puro terror. Una mañana, después de una caminata, Luis se quedó atrás en el sendero mientras la señora Clara y las otras familias avanzaban. La señora Clara se giró y lo vio agachado cerca de un grupo de flores silvestres, tocando suavemente una mariposa azul que había aterrizado en su zapato. Se veía sereno, en paz en ese momento, como si no hubiera nada de qué temer. La señora Clara no lo interrumpió, dejándolo tener ese tiempo. Solo se acercó cuando él finalmente se levantó y caminó de regreso para unirse a ella, con una pequeña sonrisa en el rostro. Estuvo genial, dijo, con los ojos brillantes. Ella sonrió. Así es. De vuelta en casa, la señora Clara preparó sándwiches de crema de cacahuate y mermelada. Luis comió el suyo con la misma concentración que había mostrado con la mariposa, deteniéndose ocasionalmente como si saboreara cada bocado por primera vez. La señora Clara se dio cuenta de cómo las alegrías simples podían convertirse en revelaciones para un niño al que se le habían negado durante tanto tiempo. Las semanas pasaron en un patrón de verano tranquilo. La señora Clara equilibraba sus turnos en la cafetería, pasaba tiempo con Luis y ocasionalmente atendía llamadas del fiscal. Comenzó a esperar que tal vez el juicio de la cuidadora seguiría retrasándose hasta desvanecerse en la irrelevancia, o al menos hasta que la cuidadora fuera inevitablemente condenada. Sabía que era un pensamiento ilusorio, pero se aferraba a él por el bien de Luis. Cada día que pasaba sin noticias era otro día en que él podía sanar en paz. Pero cuando se acercó agosto, la señora Clara recibió la llamada. La fecha del juicio formal de la cuidadora estaba programada para la última semana del mes. El fiscal solicitó que la señora Clara y Luis asistieran. El corazón de la señora Clara latía con fuerza. La presencia de Luis no sería obligatoria, pero la fiscalía creía que su testimonio directo sobre las pastillas forzadas y el castigo en el closet fortalecería el caso. La señora Clara estaba dividida, testificar traería un cierre o lo traumatizaría aún más. Se sentó con Luis en la mesa de la cocina esa noche, preparándose. El fiscal quiere que hagas en la corte, dijo con suavidad. No tienes que hacerlo, depende de ti. Si sientes que es demasiado aterrador, pueden usar tu declaración en vídeo, pero creen que podría ayudar. Las manos de Luis se cerraron en puños sobre su regazo. Por un momento, la señora Clara se preguntó si había pedido demasiado. Sus ojos brillaron con miedo, pero después de un largo silencio, dijo con voz temblorosa. Lo haré. No estoy mintiendo, no mentí, y tal vez ella finalmente se detenga. La señora Clara contuvo las lágrimas y asintió. Está bien, susurró, extendiendo la mano para apretar la suya suavemente. Estaré ahí contigo. Llegó el día del juicio. La señora Clara llevó a Luis al juzgado, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos. Estacionó, apagó el motor y se giró en su asiento para mirarlo. Recuerda, solo dices lo que te sientas cómodo diciendo, le aseguró. Nadie puede obligarte a responder algo que no quieras, ¿de acuerdo? Él asintió, tragando saliva. Está bien. Entraron, y el fiscal los recibió, guiándolos a una pequeña área de espera. La señora Clara había traído un montón de papeles por si necesitaba referirse a algún detalle de la línea de tiempo sobre lo que presenció en la cafetería. Luis apretaba una pequeña pelota antiestrés que la señora Clara le había comprado, una estrella de espuma suave. Ella se quedó a su lado, murmurando palabras de aliento. Finalmente, los llamaron. Luis tomó el estrado, escoltado por un defensor infantil. Al principio estaba callado, pero el defensor le hizo preguntas suaves, guiándolo a través de la historia de cómo la cuidadora medía su estómago, lo forzaba a tomar pastillas si sospechaba que estaba hinchado, lo encerraba en lugares oscuros si fallaba y le prohibía comer alimentos normales. La cuidadora lo miraba con ojos vacíos desde la mesa de la defensa. El abogado defensor intentó contrainterrogar, pero el juez, viendo los nervios de Luis, insistió en un enfoque sensible. Luis respondió con tanta claridad como pudo, su voz se quebró varias veces. Ella decía que mi cuerpo miente y que tengo que purificarme, logró decir, parpadeando para alejar las lágrimas. Decía que si estaba grande, significaba que estaba escondiendo comida. La señora Clara apretó el borde del banco, luchando por no correr a consolarlo. El rostro de la cuidadora se contrajo, pero esta vez no dijo nada. La defensa tenía poco para contrarrestar el testimonio crudo de Luis, especialmente con los castigos del cuaderno negro como evidencia. Después de lo que pareció una eternidad, el juez liberó a Luis del estrado. Él bajó y prácticamente corrió hacia la señora Clara,
enterrando su rostro en su hombro. Ella lo envolvió en sus brazos, ignorando el silencio en la sala. El resto del juicio ese día fue un borrón. Los expertos médicos testificaron, haciendo referencia a los laxantes forzados, la deshidratación, la desnutrición y el trauma psicológico. La señora Clara también fue interrogada de nuevo, aunque esta vez la cuidadora estaba más contenida, probablemente bajo órdenes estrictas de su abogado de controlar sus arranques. Al final, la fiscalía cerró su caso. La señora Clara se fue con Luis, ambos sintiéndose agotados pero esperanzados de que la evidencia fuera demasiado abrumadora para ser desestimada. Una semana después, llegó el veredicto, la cuidadora fue encontrada culpable de múltiples cargos, poner en peligro a un menor, abuso médico y control coercitivo. Una audiencia de sentencia fue programada, pero la señora Clara ya no necesitaba pensar en eso. Luis estaba libre, no había posibilidad de que lo obligaran a regresar a esa situación. Cuando la señora Clara recibió la llamada confirmando el veredicto de culpabilidad, estaba en el supermercado con Luis, cargando productos frescos. Colgó el teléfono, se giró hacia él y dijo: «No va a volver. Se acabó, no puede hacerte daño otra vez». Luis la miró, con los ojos abiertos de alivio, y dio un pequeño asentimiento tembloroso. «Está bien», susurró. La señora Clara notó una lágrima deslizarse por su mejilla. Él se giró rápidamente, fingiendo estar fascinado por las manzanas en exhibición. La señora Clara le permitió ese momento de catarsis privada en silencio. No lo presionó para que celebrara o hablara de ello, solo tocó su hombro suavemente para hacerle saber que estaba ahí. Condujeron a casa en silencio. Esa noche, la señora Clara les preparó una cena sencilla, sándwiches de queso a la plancha con sopa de tomate. Luis se sentó en la mesa, mirando la comida con algo parecido a asombro en sus ojos. Tomó su sándwich, dio un mordisco y, después de una pausa, miró a la señora Clara. «No tengo miedo», dijo, con la voz casi demasiado baja para escuchar. «Digo, todavía tengo miedo de algunas cosas, pero no tengo miedo de que me castiguen por esto». Los ojos de la señora Clara se llenaron de lágrimas. Tomó un momento para respirar y luego respondió: «Nunca más tendrás que tener miedo de eso». Afuera, el sol de verano se hundía bajo el horizonte, proyectando una luz dorada a través de las ventanas. Una brisa suave entraba, trayendo los sonidos lejanos de niños jugando a unas cuadras de distancia. Luis tomó otro bocado de su sándwich y luego sorbió lentamente la sopa. La señora Clara se dio cuenta de que toda la tensión que había cargado durante meses comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una esperanza frágil y cautelosa. Luis levantó la vista, encontrando su mirada, y en ese instante, la señora Clara sintió una sensación de finalidad. Habían enfrentado lo peor. La cuidadora estaba tras las rejas, Luis era libre para sanar sin su sombra cerniéndose sobre él. Todavía tenía un largo camino por delante, pero ya no estaba solo, y ella tampoco. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó la historia, dale me gusta a este vídeo si aún no lo has hecho y suscríbete para más historias.